Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá estamos en Docentes Inclusivos. Mi nombre es Claudia Iaceta y estoy en este espacio que cuando comenzamos a proyectarnos, queríamos armar una comunidad donde poder transmitir una corriente de pensamiento inclusivo que tiene que ver con la paz. Y hoy eh, quisimos invitar a una docente de un país hermano, de Uruguay, que es también escritora. Y escribió libros que hablan sobre educar con amor o aprender con amor, ¿no? Así que ahora yo les voy a contar sobre los libros que tiene Verónica Barreto, y vamos a tratar de contactarnos con ella para que nos pueda contar mejor sobre estos proyectos. A ver, la vamos a invitar. Vamos a invitar a Verónica para que se conecte. Acá estoy tratando de... A ver... Acá estamos. Hola, ¿qué tal? Mientras voy saludando a todos, los estoy viendo. ¿Qué tal? Bueno, Verónica Barreto, que es docente y escritora uruguaya, vamos a invitarla a sumarse, o vos podés también mandarme la invitación y yo la acepto. A ver, Verónica Barreto, vamos a ver. Verónica Barreto Maestra es su Instagram. Ahí la estamos invitando. Bueno, la verdad que estoy re contenta de estar de nuevo en estos espacios de vivos que tenemos desde la época de la pandemia, que nos acercó tanto, ¿no? A todos. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Verónica. Bueno, yo estaba un poco nerviosa porque en un momento justo empezó a andar mal Instagram y entonces, bueno, se me cruzó todo en el último momento. Pero bueno, lo importante es que estás acá y tenía muchas ganas de hablar con vos, por eso te convocamos, porque, bueno, sabemos de tus libros, que sos escritora, aparte de docente, con mucha experiencia, con 30 años de docencia, ¿no? Y acá yo Exactamente. tengo el nombre de tus libros que me llamaron mucho la atención porque eran muy justos, muy indicados, ¿no? Con el título que tenía, ¿no? Aprender con amor, y el otro, que es la educación con amor ilumina el mundo. Pero tienen también subtítulos estos libros y la verdad que me parecieron muy, pero muy interesantes para que vos puedas contarnos, ¿no? Un poco, si querés, primero de tu primer libro, cómo surgió, porque bueno, vos tenés tu trayectoria docente, seguramente has volcado ahí mucho de tu experiencia, de tu caminar, ¿no? Por la docencia. Eh, Cuando uno habla del amor en la docencia es porque hay una vocación de servicio y uno busca los lugares quizás más desfavorables, ¿no? No se va a los lugares donde pareciera que fuese más fácil eh, trabajar, ¿no? Para educar, para enseñar, sino que uno se va buscando lugares un poco más complejos. Así que bueno, me gustaría que nos cuentes, Verónica, cómo fue este camino tuyo en la docencia y cómo
llegaste a este libro, ¿no? De Aprender con Amor. ¿Cómo surgió? Bueno, en primer lugar, muy agradecerte, Claudia, por darme el privilegio de estar contigo en esta instancia, en compartir un rato, charlar a través de Sí, este medio, que es tan lindo. Y bueno, y a pesar de la distancia, que estamos en diferentes países, Argentina y Uruguay, es lo que tiene la tecnología, nos permite acercarnos y bueno, y entrar tú en mi casa y yo en la tuya. Así que gracias así es. por dejarme entrar en tu hogar y bueno, y poder compartir este rato contigo. Es un placer para mí. Bueno, yo me Igualmente, presento, Verónica. como recién tú dijiste, yo nací en Uruguay, en San Ramón, en una ciudad de San Ramón, Canelones. Bueno, y allí pasé mi infancia, mi adolescencia, junto con mis padres, mis hermanos, y mi profesión docente también la recibí en ese pueblo, obteniendo el título de maestra que me llevó a trabajar en diferentes lugares de mi departamento. Bueno, tuve la oportunidad durante el desempeño de mi carrera docente, como tú decías, en trabajar de diferentes ámbitos educativos. Trabajé en educación inicial, en educación especial, trabajé en alfabetización de jóvenes y adultos, tuve la oportunidad también de trabajar con jóvenes privados de libertad, y bueno, y fui maestra directora rural viviendo en la misma escuela durante 30 años, Ay, qué casi más. nada. Una 30 años vida. fui, mi hogar era la escuela, mi único hogar, no era que iba a la escuela Ah, y me quedaba entre semana, no, era mi hogar, mi único hogar. Bueno, allí crié claro. a mis hijos en el campo, en contacto pleno con la naturaleza, en un ambiente muy natural, compartiendo experiencias maravillosas con la escuela, y bueno, y siendo además de la maestra una vecina más, Sí, ¿no? sí. Del lugar. Con experiencias muy lindas que en ese libro, que en el libro ese que tú mencionaste, que ahora te voy a contar más o menos de qué se trata, también cuento todas las experiencias, todas las actividades que se hacían en esa escuela rural maravillosa donde se festejaban casamientos, cumpleaños, beneficios, bueno, y era el único centro cultural y social del lugar. Qué importante, ¿no? Cuando La escuela sí, siempre como súper. referente social, ¿no? Eso es invaluable. Y es una experiencia, créeme que riquísima, porque la verdad que si volviera a vivir, lo volvería a hacer, volvería a criar Sí, mis hijos en el campo, volvería a vivir esa experiencia de estar ahí en la misma escuela, a pesar de que reconozco que es sacrificado, porque estás las 24 horas del día, los 365 del año, días claro. del año, ahí en la escuela, ordenando, Sí, arreglando, acomodando, y bueno, y como que no te desligás nunca, claro. pero en resumidas cuentas, siempre cuando pasás la cuenta decís, bueno, igual a pesar de, volvería a estar en la escuela rural. Bueno, y Ese. cuando me jubilé, te podrás imaginar que me sentía muy desorientada porque ese era mi lugar durante tantos años, que despegarse del lugar donde estuviste tantas vivencias y donde nacieron tus hijos y donde tenés tantas experiencias. Bueno, incluso mis hijos muchos ni querían mucho irse, pero bueno, ya estaban grandes, y ahora ya todos está cada uno con su pareja y bueno, viviendo en su casa, pero para mí fue bastante desorientador porque soy maestra de vocación, siempre amé mi trabajo, fui una docente muy comprometida con mi labor y una docente que siempre sentía a mis alumnos como mis hijos del corazón. Ese. Sentía que el sello que yo podía dejar en su vida, para bien o para mal, era inevitable. Entonces, por eso siempre traté de que sintieran la escuela como un lugar que los impulsara a superarse cada día, independientemente de sus capacidades, ¿no? Acorde a sus habilidades, sus aptitudes, pero siempre marcándole valores firmes que les enseñaran a ser empáticos, solidarios, humildes, sencillos, pero siempre como grandes en sus acciones y en sus decisiones para la vida. Qué Por eso lindo. cuando, Qué cuando lindo me todo esto que jubilé, estás contando, Verónica. Es nada más ni nada menos lo que refleja seguramente tu libro. Por eso está también puesto el exactamente. título.
No puede salir Sí, otra cosa. es realmente eso. Ahora, cuando yo me jubilé, como te decía, sentí ese gran vacío, y bueno, y empecé, digo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿A qué me dedico, no? Y bueno, Claro, empecé a pensar en todas las cosas en que yo me gustaría, siempre quise escribir un libro. claro, Entonces empecé a pensar en todas las cosas que yo había enseñado, y después, claro. cuando empecé a recorrer los diferentes momentos de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, lo que trabajé en inicial, en adultos, todo lo que te conté recién, empecé a darme cuenta que no era tanto lo que había enseñado, sino que mucho más era lo que yo había aprendido, lo que me Claro, había servido para mí como persona, en mi profesión. sí, Yo sí. había aprendido muchas cosas, por eso le puse aprender con amor. No Ah, se trata de lo que aprendieron los niños, sino de lo que aprendí yo con amor. claro, qué Mucho, de bueno. los niños, de los adultos, de los jóvenes privados de libertad, que fue todo un tema, y que fue para mí una experiencia muy fuerte y muy movilizadora. Y el subtítulo Educar para hacer, sentir y actuar fue en el frente de la escuela, no sé si tú ves ahí, si ahí se ve, ahí, no sé, capaz que Sí, se va a ver al revés seguramente. sí, sí, Eso es un rosedal que está en el frente de la escuela, y viste que ajá, hay un cartel. Ese sí. cartel que dice educar para hacer, sentir y actuar, lo puso hace muchos, muchos años en el frente de la escuela, y eso fue lo que dije, bueno, eso es lo que yo quiero. Eso es Ah, lo dije hace mucho tiempo. Quiero educar para claro, ser, para aprender a ser claro, personas, buenas personas, educarlos para sentir, para que sí. tengan en cuenta sus emociones y sepan canalizarlas para el beneficio de la sociedad, y actuar, porque no podemos quedarnos solamente en la teoría, ¿verdad? Siempre tenemos, Claro, lo más importante es el actuar, el ser ciudadanos responsables, comprometidos con su comunidad. Por eso ujú, siempre trabajé en proyectos comunitarios, en proyectos que tengan que ver con las necesidades y los intereses y las preocupaciones de la comunidad. Por eso le puse ese subtítulo, porque para mí significaba mucho, porque era como mi estandarte, durante tantos años fue como mi estandarte. ¿y cuándo lo Y editaste al libro? ¿Cuándo se publicó el primero? el primer libro se publicó el año pasado, en octubre, y bueno, y lo publiqué en Amazon. Llegó Ajá, a ser bestseller porque en varios países, porque fue muy vendido, y bueno, y el otro lo publiqué en mayo, qué el otro, lindo. bastante. La Y verdad bueno, y es un libro que como, hay que es leerlo un libro porque autobiográfico, debe estar lo pueden, lleno en de Argentina lo pueden. experiencias. Lógico, por eso, porque eso justamente, es un libro autobiográfico que tiene toda una impronta pedagógica didáctica, pero que describe, lo que yo aprendí durante toda mi vida. Y bueno, y es Hermoso. como un homenaje a mis padres, a mis hermanos, a todos mis compañeros, a todos esos exalumnos divinos que tuve durante toda mi vida. Y bueno, y siempre rescatando de todo lo que aprendí lo positivo. Sí. Algunas personas incluso me han preguntado, ¿por qué no escribiste cuando te pasó esto o esto o esto o esto? Y yo rescaté solo lo positivo y lo que a mí me sirvió para Sí. empoderarme, para ayudarme a ser más fuerte, para ayudarme a Claro, luchar, que es en definitiva lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo claro, creo que venimos a esta vida a servir y a ser felices. tal cual. Fundamentalmente eso, Así es, ser feliz. Verónica. Y en tu libro que de La educación con amor ilumina el mundo, ahí también yo me imagino que más allá de lo que tiene que ver con tu aprendizaje, tiene que ver también con la enseñanza, ¿no? Con esto de educar con amor. Hay, ¿no? Una pedagogía, digamos, que tiene que ver con esto de educar con amor, de educar con ternura, con empatía, que yo lo vinculo mucho a lo que es la inclusión educativa, ¿no? Porque todos estos Exacto. valores que vos estás nombrando, que tienen que ver con tu experiencia, eh,
tiene que ver con lo que uno transmite en la educación. Entonces, por algo hablas de la educación con amor que ilumina el mundo, ¿no? Porque sí, porque estoy convencida y estoy segura que tú compartís conmigo la opinión de que solo la educación es el mecanismo perfecto, la educación solamente es la que puede cambiar el mundo, la educación en todos los aspectos. Así es. Por eso, convencida de que un pueblo que es educado, un pueblo que es culto, siempre va a tener ciudadanos más, va a tener una sociedad más equitativa, más justa, más honesta. Si todos somos, ¿no? Desde los gobernantes hasta los ciudadanos, todos debemos de actuar con educación y con cordura y con equidad y con todo lo que ya sabemos, humildad y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y sí, me encanta el trabajo que tú haces porque la educación debe de ser sí o sí inclusiva, ¿no? La educación, todos tenemos derechos, todos los niños y niñas tienen derecho a la educación y una educación de calidad, porque De no es calidad. solamente decir van a la escuela y están ahí, y algunos Claro. niños eh, eh, este, que tienen otras formas, otras capacidades, otras habilidades, porque Sí, capacidades y habilidades tenemos todos, unos de una sí. manera y otros de otra, y bueno, y dejarlos ahí, que vayan haciendo algo, y yo sigo con el resto de la clase. No, pienso que nosotros tenemos que trabajar de acuerdo como trabajaba, se trabaja, por ejemplo, en el diseño universal educativo, que trabaja cuando tú planificás, pensás, bueno, a ver, fulano, Juan, María, Pedro, tienen dificultades o van en un nivel más bajo, bueno, eso tengo que planificar una actividad diferente. Eso Claro. es, para nosotros es de todos los días en la escuela rural, porque no te olvides que yo fui muchos años maestra de unidocente, muchos años, y Ujú. trabajaba con niños de 4, 5 y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, todas las Claro, son clases a la como vez. grupos Entonces, integrados. exacto, entonces tenías que trabajar, planificar, además de todas las clases, Ujú. a veces dentro de una misma clase tenías a fulano y mengano, entonces a eso Claro, tenías que hacerle una planificación aparte, una actividad aparte. claro. Lo importante es que todos vayan avanzando a su ritmo y a su Ujú. manera, pero que todos vayan avanzando. Y bueno, Porque qué importante y bueno, también toda esta experiencia, ¿no? De educar en los distintos niveles, ¿no? De la enseñanza y hasta estar también con personas privadas de la libertad, que por cierto es una experiencia muy fuerte que no todos los docentes acceden a hacerlo. Por ahí algunos tienen la motivación, el deseo, pero al momento de hacerlo hay que realmente tomar la decisión, ¿no? De hacerlo. Hay muchas cuestiones que uno se plantea. Y la sí, verdad que es una cosa muy, pero muy valiosa lo que hiciste de educar a personas privadas de la libertad. Eso, la verdad que es muy inclusivo lo que hiciste, ¿no? Es sí, realmente ir a un espacio donde no quiere acceder todo el mundo que está en educación para ir a educar a un grupo de personas, ¿no? Que están en estas condiciones, en este momento, ¿no? Entonces, la verdad que eso es muy, muy valorable lo que hiciste, Verónica. Tenés experiencias realmente muy fuertes, mm, muy buenas para transmitir. Acá había unas personas que estaban saludándote y bueno, y que dijeron que el libro era muy recomendado. Acá Olga Rodríguez dice recomendado el libro. Así que está muy lindo, dice el libro. Así que la verdad es que debe ser imperdible porque con todas tus vivencias y la experiencia que contás,
ya de por sí en el lugar donde desarrollaste durante tantos años, ¿no? En una escuela rural, tu vocación, y ya desde ahí me imagino que tenés para contar un montón de anécdotas, ¿no? Y de Y historias. tiene muchas fotografías, mira, esta por ejemplo es de los adultos, un adulto, y lo que tú me decías de entre esposas entre esposas y grilletes, Ajá, ahí cuento toda la experiencia y cómo se vive desde ese lugar, ah, cómo la experiencia de tener por ejemplo, yo cuento incluso cuando mi primer día, que yo no tenía ni idea de cómo era todo nuevo para mí, te podrás imaginar, como todo el mundo piensa cómo será. Entré, trabajaba en dupla con un maestro amigo, y bueno, y entramos entre puertas y candados y puertas y más puertas, hasta que llegamos al salón, y bueno, y ahí empezaron a traer el primer alumno, que era un chico de 14 años, ajá, con las esposas y los grilletes, mm, y para mí cuando lo vi, a ese niño prácticamente, ¿no? y sí, Con eso uno que tiene hijos adolescentes, en esa época yo tenía niños e hijos de la misma edad, te juro que fue así, me quedé helada cuando lo vi, ujú, porque dije, ¿por qué tiene, no sé, como que uno le sale el instinto de madre, ¿no? Y entonces te da como eso de quererlo proteger, y sí, y bueno, y ahí te vienen a la mente un montón de preguntas: ¿por qué estar ahí? ¿Dónde estarán sus padres? ujú, ¿Habrá sido su vida? Etcétera, 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 etcétera. Y bueno, y fue muy movilizador, la verdad que fue muy movilizador, son muchas las experiencias. En el libro cuento justamente cómo se siente desde dentro como joven, la cárcel, y cómo cambió mi visión de lo que es los sí, jóvenes claro, privados de libertad. Porque uno siempre piensa que nosotros somos los de afuera, los buenos, claro, y los que claro, están adentro son los malos. Y claro, después me di cuenta que ese, esa división que hay ujú, entre el adentro y el afuera es tan seguro, delgada, es más delgada de lo que yo pensaba, ujú, porque hay muchos que están adentro que tendrían que estar afuera, porque la vida, la sociedad, bueno, cometieron errores, sí, pero vos decís, ¿por qué? No fueron culpa de ellos en muchas veces, porque la sociedad y las circunstancias los llevaron a ese lugar. Y mucha gente está afuera que también tendría que estar adentro, solo que no lo han agarrado, sí, pero, sí, pero, o pero le deberían de buscan la estar adentro. forma, le buscan la vuelta para que quede afuera. No, acá siempre Y bueno, dicen, entonces los pobres terminan en la cárcel y los ricos no, quedan afuera. Y Pero entonces bueno, ahí como que uno se da cuenta que a veces nosotros somos crueles y juzgamos sí, a los jóvenes o juzgamos a las personas que están en la cárcel sin saber lo que se siente, claro, y que las cárceles en realidad no son realmente centros de y rehabilitación como no, deberían de ser, claro que porque no, allí hay niños, porque unos son chiquilines, que entran, que uno los veía entrar de una manera, y con el correr de los meses te dabas cuenta que ya se iba insensibilizando, porque claro, se iba acostumbrando a vivir en ese ambiente, a escuchar siempre lo mismo, y uno, sí, como todo, así como te acostumbras a lo bueno, te acostumbras a lo malo. claro. Entonces, toda esa experiencia y esas reflexiones muy interesantes son las que pongo en el libro, en ese capítulo, entre esposas y grilletes. Qué lindo, la Este, verdad que muy interesante, me gustaría poder leerlo. Así que está en Amazon el libro. en Amazon está en formato digital, Ajá, es muy económico el precio, y bueno, y ahí pueden acceder y lo pueden leer en la tablet, en la computadora, en lo que quieran. Y también está en formato papel también. y en Los dos formato lados. papel, ¿dónde lo tienen? ¿También en Amazon? También en Ah, Amazon, también sí, en sí, Amazon. En sí. formato papel o en formato digital te llega a tu domicilio. Ah, Tenés que estar en la plataforma, hacerte
Entra a la plataforma de Amazon y ahí claro. puedes adquirir. Qué bueno, sí, porque hay Y mucha gente que prefiere el papel, el formato papel. es cierto. Eh, Sí, el si bien el papel. formato digital ahora se usa mucho, hay personas que siguen prefiriendo tener el libro en mano. Así que siempre Exacto, hay que exacto. tener, ¿no? Algunos por lo menos que les llegue también en mano. Y Exacto. la verdad Y, que es, no, sí, decime. no sé qué ibas a decir tú. No, no, Tranquila. yo lo que quería era que me cuentes alguna experiencia que hayas tenido, digamos, con algún alumno, con alguna familia, ahí en estos años de escuela rural y que a vos te haya quedado, por ahí, no sé, una familia que hayan ido sus hijos, que se hayan casado, porque la verdad que Y yo estuviste muchos años ahí. tuve muchos alumnos que sus padres habían empezado la escuela conmigo. La verdad que sí. Ah, Tuve sí, incluso vivieron que también lo cuento en el libro, en mi casa, mi casa, que era la casa habitación de la escuela, ajá. vivieron varios alumnos Ah, que se quedaron en casa y vivieron en casa. Uno vivió 2 años, otro vivió otros 2 años, otra chica ah, vivió un año, bastante. y vivían en casa como madre adoptiva era de ellos. Por Ah, distintas circunstancias se quedaron y bueno, y para mí fue una experiencia maravillosa, porque bueno, porque además eran encantadores cualquiera de ellos, y porque mis hijos aprendieron a compartir con otros, como un hermano más, y bueno, y hasta el día de hoy nos seguimos viendo, y sus hijos son, yo soy como la abuela ahora ya de ellos, y soy la madre, como la madre, para mí son mis hijos, lo siento como mis hijos, y bueno, y tengo un cariño muy especial. Y como la escuela rural, ahora yo estoy viviendo en un pueblito de 200 y poco habitantes que se llama Tapia, ajá, que queda a 3 kilómetros de la escuela. Al final me quedé en esta zona, no cerca, volví a San Ramón, me quedé claro. acá hicimos la casa y nos quedamos acá. Y la casa incluso me la hizo un exalumno que también, que cuando era niño era bastante pillo, y sin embargo, ahora, bueno, formó su familia, una excelente persona, un gran constructor, y bueno, y Qué tuve la alegría de lindo. vivir esa experiencia de que él hiciera mi propia casa, que eso es muy lindo Ay, qué también. hermoso, por Para mí fue supuesto. fantástico. Qué lindas vivencias, Verónica. La verdad que debes tener el corazón lleno de experiencias, de vivencias hermosas y porque más allá de todo lo que puede haber sido, digamos, un problema, un traspié, pero Sí, al estar ahí y estar en esa vivencia que vos elegiste, ese lugar donde vos elegiste, vivir, estar, dar de vos todo, porque me estás diciendo que hasta vivieron alumnos en tu casa, en tu espacio, ¿no? De la escuela, haciendo una familia, o sea, es la idea, ¿no? Como de esta escuela rural que también es como una familia, ¿no? Más allá de ser referente social, era también una familia para mucha gente, ¿no? Encontrar a esta maestra, Verónica, en esta exacto. escuela, ¿no? Porque hay muchos maestros rurales y sin embargo no llevan todos a vivir a un alumno a su espacio. Eso es algo que realmente es muy personal, es una decisión muy personal y que bueno, que tiene que ver con tu persona acá, que es lo que transmite tu esencia en estas líneas que pudiste escribir una vez que te jubilaste, porque si no, era Y, sí, seguir viviendo situaciones y cosas y y experiencias. sabés que cuando yo siempre digo que cuando yo era niña, no tuve no tengo un lindos recuerdos de mi etapa escolar. Ah, Incluso tenía mira, una maestra que me marcó bastante. ah, Entonces, cuando yo decidí ser maestra, yo dije, yo no quiero que mis alumnos vivan claro, situaciones de bullying ni situaciones, porque yo las pasé
y eran cosas que si no da para contar ahora, pero cosas que son tontas, que son simples, pero como para un niño parecen tan impresionantes y tan Terribles, grandes. claro, Para mí eran sumamente importantes, claro, y te sin embargo, marcan, mirándola con ojos de adultos, eran cosas tontas, pero para mí era muy sí, importante. Y seguro. entonces yo siempre fui muy cuidadosa, Claudia, muy Ujú. cuidadosa de de mis palabras, porque el lenguaje positivo construye todo nuestro relato, forja nuestra memoria, forja nuestra capacidad de ver el mundo, y las palabras positivas aportan mucha energía y activan nuestra vida. Y si uno tiene que acostumbrarse a hablar con palabras positivas, siempre, no cuando viene la clase de valores, no, No, en claro. todos los momentos de nuestra vida. Tenemos que pensar 20 veces antes de hablar. Nunca decirle nada que pueda dañar a un niño, porque una simple palabra que diga, pero tú sos tonto, por ejemplo, ¿no? Claro, Eso ya te puede marcar para toda la vida. seguro, seguro. Entonces, el decirle, podés, sos inteligente, vas a poder, estoy tan orgulloso de ti, me encanta cómo trabajás, así haya Claro. hecho una cosa muy sencilla y muy elemental, Ujú. darle mucha importancia a eso que hizo, porque eso es una manera de estimularlo, porque me lo han dicho, yo sigo en contacto, que esa es la virtud, lo lindo de estar en un pueblo chico, sigo en contacto con todos los niños, con todos los jóvenes que ya tienen 20 y pico de años. Qué Y ellos lindo. me dicen, incluso el otro día estoy haciendo ahora un trabajo de investigación, y le hice una serie de preguntas a muchos exalumnos de si le había servido lo que habían vivido en la escuela para su Ajá. vida, para su formación. Y me dijeron cosas tan bonitas, tan bonitas, tan bonitas, y cosas que yo ni me acordaba, Qué que para lindo. ellos se llenaban la boca de cosas divinas, de los recuerdos lindos de su infancia. Entonces uno dice, bueno, eso es un mimo para el alma. El saber que uno pudo, que al recordar la escuela les viene una sonrisa. No me vas a decir que Sí, eso no es sí, divino. sí, sí. Eso es lo mejor que le podés dejar, Y porque claro, yo que sé, que porque le enseñaste de la multiplicar, o yo que sé, todo eso es importante, pero eso sí, sí, de última, si no lo aprenden, van a Google, van a YouTube y lo aprenden. sí, sí, Pero sí. hacer buenas personas y a hacer gente, hacer personas con valores importantes en su vida, eso solo se aprende en la práctica, en el día a día, Sí. Y aparte con y esta mirada tuya, ¿no? De aprobación, de aceptación, de valoración de sus capacidades, porque en realidad es la búsqueda exacto, de que cada uno encuentre, ¿no? Lo que quiere hacer, lo que puede hacer, de lo que es capaz, y siempre exacto. reafirmar, ¿no? Con esta palabra, como decís vos, las palabras que marcan, ¿no? Palabras positivas. Uno con una palabra puede construir o destruir a un niño. Exacto, exacto. Y yo creo que lo que más recuerdan esos alumnos es a esta maestra, ¿no? Más allá de cómo era la clase, si de qué materia era, cómo le iban una, cómo le iban otra, Claro. es esa relación y esa mirada del maestro con ellos, ¿no? Desde el Eso es amor. lo que queda. Exacto, exacto, sí. Recordaba ahora en el libro El maestro ignorante de Rancière, que Ajá, dice, lo que atonta al pueblo no es la falta de instrucción, sino la creencia en la inferioridad de su inteligencia. claro, Porque claro, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que no podemos, que no somos inteligentes, claro, por eso tenemos que tratar de ayudarlos a encontrar sus propias capacidades, sus destrezas, y impulsarlos a desarrollarse mediante esas habilidades, ¿entendés? claro, claro. Porque eso pienso que eso es una de las cosas más importantes de la vida, el educar con amor, y esa es la misión que me queda ahora. Yo ahora ya no estoy en el aula, pero bueno, una manera de seguir contribuyendo es seguir despertando y sacudiendo, sobre todo a los docentes nuevos que vienen con esa savia y con ese amor y con esa energía Tal impresionante cual, que todos tuvimos, contagiarlos para que sí,
para que sigan educando con amor, Sí, sí, para Verónica, que no se lleven por el estrés y que claro. sacudan, como se dice, el polvo antes de entrar al salón de sus problemas Ujú. y que se acuerden que ese niño que está ahí sentadito está esperando una sonrisa, está esperando un chiste, está esperando una palabra de amor. Ujú. Y te digo que estoy completamente segura que si uno enseña desde la alegría, desde enseñar las cosas y por ahí decir un chiste, decir una broma, dejarlos que se rían, dejarlos que disfruten, porque a veces queremos que en la clase estén derechos, sentados, calladitos, y de Sí, repente si un niño se ríe con otro, ya se lo les llama la rezongamos o lo atención, ponemos, claro, llamamos la atención porque se estaba riendo con el otro. Y bueno, y no queremos que los niños sean felices. ¿Y cómo claro, vamos a penalizar porque se ríe con el compañero? claro, Qué lindo que te estás riendo, mi amor. Me encanta que te rías. claro, Contame, porque yo también me quiero reír. Contame. claro. Si ellos no quieren contar, no, 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 no. Bueno, después entonces me contás, o bueno, está bueno que atiendas en la clase, me encanta que te rías, pero capaz que este no es el momento, no sé, Claro. pero dejarlos que gocen su sonrisa, que se rían, que disfruten. Vos sabés, Me parece que Verónica, que a veces, bueno, quizás en la escuela rural, ¿no? La maestra es también la directora, es un poco la cocinera, es un poco la médica, es un poco todo, ¿no? Pero en las escuelas, en las zonas urbanas, quizás hay directivos que tienen, ¿no? Como una bajada de línea para que sus docentes se manejen de cierta manera, ¿no? En su grupo de alumnos. Entonces, exacto, puede haber maestros que quieran tener esta forma, ¿no? Más distendida, más especial, ¿no? De trabajar con su grupo de alumnos, pero a veces no se les permite desde lo que es la autoridad de la escuela, ¿no? Y entonces, a mí me parece que es muy importante difundir esto que vos estás marcando ahora y desde la experiencia, ¿no es cierto?, que tuviste desde tu trabajo, es una etapa de la vida donde podés transmitir para que se pueda, digamos, ir cambiando en los distintos rincones, ¿no? En las distintas escuelas de cada lugar, que pueda verse esta forma, ¿no? Que esto de educar, de aprender con amor, de tener esta mirada en el aula, en la escuela, es más importante que quizás, o tan importante que una corriente pedagógica, que un enfoque nuevo, que una resolución que baja y que hay que cumplir, que una ley, de un diseño curricular que hay que exacto, renovar. exacto, Eh, exacto. Esto va más allá de todo eso. O sea, todos los docentes tienen que seguir capacitándose y estar al día con todos los temas que tienen que estar actualizados. Pero esto es como la base, ¿no? Esto de lo que vos hablás es lo que tiene que haber más allá de todo tipo de jornada pedagógica y de aprendizajes y de Exacto, exacto. capacitaciones, ¿no? Entonces, qué bueno es poder transmitirlo, es contagiarlo a través del libro, a través de una charla, a través de un taller. Yo creo que Exacto. esa es la función como maestra de vocación, ¿no? Jubilada y con esta trayectoria de experiencia tan rica que tenés, ¿no? Es como Yo que creo uno que tiene cada esa uno, responsabilidad. exacto, yo creo que cada uno, eso va en la manera de ser de cada uno, Sí, ¿verdad? sí. Porque dos docentes que tuvieron la misma formación, incluso que pueden trabajar en la misma escuela con la misma directora, no van a trabajar igual, No, porque tiene que ver mucho con tu impronta personal, con tu manera de ser, con tu personalidad, con tus cosas. Y si al docente le resuena y quiere trabajar con esa modalidad y con eso que la mayoría debería de ser así, ¿no? Trabajar desde el sí, amor, sí, porque si no,
tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con niños, no con papeles, son personas, son seres humanos. El docente que no le resuena trabajar y enseñar desde el amor es porque en realidad se equivocó de profesión. Claro. La profesión nuestra, si no está, como decían Einstein, educar desde el ejemplo, no es una manera de educar, es la única manera de educar. Claro. Y es así, es la única, no es que podés educar con amor o sin amor, no, es educar con amor. No estamos en el salón para ir y solamente transmitir conocimientos y nada más. Si no lo transmitimos desde el amor y si no lo transmitimos desde la alegría, no tiene sentido. Y aunque te parezca mentira, si tú te pierdes un día entero o una media jornada haciendo meditación o hablando sobre valores, o si surge un problema y dice, no, ahora no se habla de nada, se callan todos, vamos a empezar a trabajar. No, si hay un conflicto, hay que solucionar primero el conflicto, porque si no los niños no te van a estar escuchando, porque están con ese problema. Entonces se habla, se para, se habla del tema, se resuelve, medalla, aplauso y beso, y a empezar a trabajar. Y esa otra media jornada la rinde más que 2 jornadas. Sí. No es tiempo perdido, es tiempo ganado. A ver, esa es la parte que tenemos que entender. Claro. Todo lo que nosotros le demos y que sirva para su vida y para su formación para el día de mañana, porque tú te crees que estos chicos que yo sigo viendo, que ahora me vienen a la mente un montón de caritas, que ya son grandes, que ya son hombres de 20 y pico de años, ¿tú te crees que ellos se van a acordar de algo de historia, de cuando yo le enseñé matemática de esto, lengua de lo otro, o geografía o lo que sea? No se van a acordar de nada de eso. Pero sí se acuerdan. Me acuerdo aquella vez me acuerdo cuando jugábamos al fútbol en la canchita, que yo iba a jugar con ellos en la canchita. Me acuerdo cuando usted me dijo tal cosa, me acuerdo cuando tal otro. Eso es lo que se acuerda. No se acuerdan de lo que yo les enseñé de contenido. Eso es lo que le quedó para la vida y que le sirve para como persona. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Tenemos que comprender eso. Y como tú me decís, a veces vienen directivas que te exigen, porque es la verdad. Vienen al salón de pronto desde la dirección o desde la inspección y te preguntan, a ver si tenés tal carpeta, si hiciste tal cosa, bueno, la parte de planificación y todo, que por supuesto que está perfecto hacerla y que hay que hacerla, estoy completamente de acuerdo, siempre planifiqué para mis clases y estoy de acuerdo que se debe de hacer, pero si prestan atención más en eso que en lo que los chicos aprendieron, en cómo están, en cómo se sienten, entonces ahí es donde está fallando, ¿no? Y nosotros tenemos que decir, bueno, si no podemos dar todo, bueno, tenemos que buscar la manera de no sé, de jerarquizar contenidos y dar lo que se pueda dar, pero la formación personal no puede faltar. No puede decir, no tengo tiempo de sentarme a escuchar a un niño cuando tiene un problema porque tengo que enseñar tal cosa a la otra. No, por favor, no. No, estoy de acuerdo totalmente, Verónica, en que ante una situación que emerge en el aula, hay que parar y tomar cartas en el asunto, resolver, hablar, ver qué pasó, indagar y darle el tiempo que se necesita para eso. Eso es tiempo siempre ganado y nunca va a ser pérdida de tiempo. Pero bueno, yo como trabajé siempre en la mayoría, ¿no?, de mis años en zonas urbanas, y los directivos son, digamos, tienen su bajada de línea desde la supervisión escolar, a veces se hace complicado, ¿no?, que puedan comprender estas situaciones, ¿no? También porque quizás a ellos también los presionan desde más arriba, ¿no? Porque, bueno, la educación tiene, ¿no?, este sistema, digamos, verticalista, ¿no?, en la autoridad. Pero yo creo que el maestro, que es el que está en el aula, ¿no?, es el que tiene que ver cómo puede ir lidiando, ¿no?, con estas cosas para no dejar de educar en el amor, ¿no? Y para no dejar de aprender con amor,
porque uno puede desarrollar su vocación y no de golpe dejar, por la presión que siente de los directivos, de más arriba, dejar todo de lado, ponerse mal, uno se enceguece, porque realmente hay situaciones donde la presión es mucha. Pero si uno puede manejar eso y dejar un poco de lado y decir, bueno, no, esto lo dejo de lado, tengo que seguir viendo que estos son los niños que no tienen nada que ver con esta situación de los adultos, todo sería más fácil, todo sería más lindo, digamos, ¿no? En el ámbito educativo. A veces está muy viciado por estas cosas y quizás un maestro de vocación no puede realizar todo lo que quisiera en su aula, ¿no? Y se ve un poco ahí entrecortado, ¿no? Como obligado a manejarse de cierta manera o a actuar de cierta manera con algunos alumnos, que eso también pasa. A mí, por ejemplo, me ha pasado, Verónica, por ejemplo, en una escuela, que había alumnos de tercer grado, o sea, del primer ciclo de la educación primaria, y me decían desde la escuela que tales niños ese año lo tenían que repetir, y por ahí estábamos en el mes de abril, o sea que no se le estaba ni dando la posibilidad de ver qué pasaba el resto de los meses. Y bueno, y esas son cosas con las que uno tiene que ir, ¿no? Como luchando, poniendo su parecer, tratando de ver cómo ir manejando estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo lindo y lo valioso es esto que vos tenés como esencia, ¿no? Que yo lo veo en tu vida, que pudiste hacer en tu recorrido de la docencia y que ahora lo podés volcar en estos libros, en la esencia, ¿no? De tu vocación docente. Esta vocación que es una vocación de servicio, es una vocación que realmente surge del amor y que no quedan dudas de que es así. Entonces, creo que esta es la base, ¿no? La base de todo. Incluso en el segundo libro que tú me preguntabas, que al final no te comenté, los temas que habla sobre la educación apreciativa, sobre si la inteligencia emocional es valorada o no en las escuelas, habla cuáles son las actitudes de un buen maestro, qué para lindo. mí, cómo sería la escuela que yo soñé, cómo es la escuela que yo soñé, y después habla el último capítulo, que es el latir de la tierra, y habla un poco de todo lo que está pasando en nuestro planeta, todos los problemas que hay en nuestro planeta, y cómo es importante concientizar a los niños desde tempranísima edad, que somos parte de la naturaleza, y bueno, y enseñarlos desde pequeños a estar en contacto directo con los seres vivos, con las plantas, con los animales, y enseñar todas las asignaturas a través de las ciencias naturales. Yo te voy a mostrar, acá tengo, por ejemplo, yo tenía allá en la escuela un invernáculo, a ver si tengo acá una foto, voy a mostrar, un invernáculo precioso, y yo trabajaba ahí en lenguas, trabajaba en matemática, en historia, en geografía. Claro. Esta es la escuela. No sé si se ve ahí. Sí, sí, sí. Qué linda. Y para ver si está acá, el invernáculo. Y bueno, y yo creo que se puede trabajar en todas las asignaturas desde las ciencias naturales. Claro. Qué lindo. Estas son páginas de tu segundo libro, ¿no? De mi primer libro. Del primer primero. Libro. Ajá. Y ahí teníamos el aula, trabajábamos desde
por ejemplo, matemáticas, lengua, Claro, numeración, con la no sé, experiencia teníamos mucho directa. planiferio, porque si sembrábamos una determinada tipo de semillas, bueno, ¿de dónde será originaria? Vamos a buscarla en el mapa, y bueno, la historia, y cómo sería la cultura del lugar desde donde empezaron esos primeros cultivos, etcétera, etcétera. Y bueno, y trabajábamos ahí, teníamos un lugar, por ejemplo, para una parte en la huerta, donde hacíamos los canteros con diferentes formas geométricas, con un Ah, qué cuadrado, un hermoso. triángulo, distintos tipos de triángulos, el círculo, y sembrábamos sobre el radio, sembrábamos sobre el diámetro, le poníamos los cartelitos. Entonces, niños chiquitos ya sabían que era diámetro, que era radio, porque de mirarlo se acordaban que era un triángulo isósceles, que era un triángulo escaleno. Lo hacíamos desde la práctica, mientras trabajábamos en la huerta o en el jardín, pero a su vez estábamos trabajando matemática Y eso con es lo que distintas. no se olvida, esa Y vivencia eso no se olvidan más, no no se se lo olvidan más. olvidan más, eso es lo más rico, el aprendizaje mejor. Eso no, eso les queda Claro. para siempre. Qué Entonces hermoso. buscar esas cosas, buscar si tenés que dar promedio, si tenés que dar, no sé, con las lombrices, buscaba situaciones problemáticas con cosas de la naturaleza, que a Claro. ellos se les hacía mucho más entretenido que frente a un pizarrón, y lo disfrutaban mucho más, y hacíamos dos actividades a la vez. Estábamos trabajando ciencias naturales y a su vez también estábamos trabajando matemática o lengua o cualquier otra asignatura. Qué lindo, Valores también, Verónica. porque se ayudaban. Qué Así lindo que, lo que contás, Verónica, y debes tener tantas anécdotas y experiencias para muchísimas, contar. Y muchísimas, bueno, muchísimas. por lo menos invitamos a que lean tu libro, que ahí ya se van a encontrar las personas con mucho más, ¿no? De vos. Y, y la verdad es que, bueno, antes de cerrar este encuentro, esta charla tan amena, tan linda que estamos teniendo, me gustaría que dejes un mensaje para los docentes, porque esta es una comunidad más que nada de docentes, y qué mensaje les dejarías con esto de lo importante que es educar en el amor, ¿no? Que educar en el amor ilumina el mundo. ¿Qué mensaje les Este, querés dejar? un poco pensando en la educación inclusiva, que es en lo que estamos trabajando fundamentalmente, que a ti también te gusta tanto como a mí. Creo que yo siempre, incluso lo pongo en el libro ahí, a mí no me gusta decir que los niños tienen capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades Claro, diferentes. Mis capacidades no son las mismas que las tuyas, ni las claro. que de otra persona. Entonces, todos tenemos posibilidades de aprender algo, siempre y cuando se haga con amor, Ujú. el estímulo, bueno, la fuerza y el cariño, que muchas madres seguramente se encuentran con niños que tengan alguna dificultad intelectual, motriz, auditiva, etcétera, pero que no decaigan, le den todo su amor, que son niños que necesitan más que nadie del amor y de la Sí, paciencia, de la empatía, y bueno, yo considero que sobre todo la madre es fundamental, el padre, la familia la es el familia, seno donde los niños es la primera escuela, ¿no? claro. Y entonces siempre tiene que ser con amor y con paciencia. Yo sé que hoy en día el mundo está complicado, que todos tenemos problemas, que tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, pero que tenemos que recordar que la infancia de nuestros hijos es única, como fue única la nuestra. Y no podemos esperar a que funcione bien todo económicamente en nuestra casa, ni tener todo para recién después dar amor, porque No, capaz que no nos llega, se nos pasan, los niños crecen y nosotros nos quedamos esperando cuando pueda voy a jugar, claro, cuando pueda lo no. voy a atender. Entonces, darse tiempo para disfrutar al niño, a tu hijo, a tu nieto, si ya ahora nosotros ya tenemos nietos, bueno, yo por lo menos tengo una nietita divina, Ah, te- qué eh, linda.
tiempo para los nietos, para los hijos, para los alumnos, y darnos tiempo para disfrutar nosotros, disfrutarlos a ellos. Que esas cosas nos damos cuenta cuando ya somos grandes. Sí. Yo le decía en mis últimos años, había una maestra jovencita que entró y que bueno, y que se enloquecía porque tenía muy responsable, muchas cosas para hacer, y yo siempre le digo, disfrutalos, Claro. disfrutar de tu sonrisa, Claro. eso de que no hablen porque tengo que seguir dando conocimientos, no, disfrutalos, reíte con ellos, jugá con ellos, conversá, date un tiempo para un chiste, date un tiempo para sonreír, porque esas son las cosas que después que uno ya es grande, dice, ¿cuánto tiempo le robamos a nuestros hijos? Claro. Por nuestro trabajo, ¿verdad? Que es así. Sí, Y después claro. de último uno se jubila y sos un número y te vas y al otro día, ¡pum! Claro. El sistema se olvida de ti. Todo Sí. lo que tú pudiste hacer por el sistema se olvida. Sí. No se olvidan los niños, que es lo principal. No esperes del sistema, espera de tus alumnos, que siempre la cosecha siempre está. Si hicimos bien nuestro trabajo con nuestros hijos y con nuestros alumnos, la cosecha va a venir. Eso, quedarte tranquila que va a venir. Qué lindo, La buena Verónica, cosecha. hermoso tu mensaje y te agradezco este momento que estuviste disponible para estar con nosotros acá y con la gente que después va a estar va a mirar seguramente el vivo, porque bueno, por ahí es un horario que todavía hay gente que está trabajando, pero siempre lo miran en otro momento. Y la verdad es que es muy lindo todo lo que transmitís. Toda tu vivencia y todo tu recorrido transmite una esencia de amor y creo que, bueno, que hoy en día es lo que este mundo necesita y tenemos que tener presente, ¿no?, a la infancia, ¿no?, a los niños que son nuestro futuro, que son el futuro de este mundo. Y que bueno, que nosotros con nuestra experiencia tenemos que seguir dando fuerza a los más jóvenes para poder transmitirles que un mundo mejor es posible, ¿no? Exacto, Claudia, exacto. Yo estoy tan agradecida y feliz de conocerte, sos una linda persona. Muchas gracias por invitarme y bueno, y estoy a tus órdenes, nos encontramos cuando tú quieras. Un beso enorme a todos los hermanos argentinos. Igualmente para Uruguay también. Y especialmente para ti. Muchas nos gracias, vemos cuando Verónica. Ustedes quieran. Gracias por un beso todo, grande. Nos estamos viendo. Gracias a ti, un abrazo, chau, chau. Hasta luego.